Buenas noches compañeros y profesora Marlene, mi nombre es Alicia Ramírez. A partir de este momento vamos a dar respuesta a la unidad número 3. La finalidad de esta actividad es poder determinar cómo se realizan las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental, al igual que las fichas de valoración. Para ello vamos a empezar hablando por las normas que actualmente y las normas que rigen nuestra profesión en el aspecto de la elaboración de las tablas de retención documental. Esta norma está en el acuerdo 003 del 2013, mediante la cual se se reglamenta el comité evaluador del archivo, en el cual permite que ellos sean los que den la aprobación de las mismas. En el acuerdo 002 del 2004 estamos hablando de las tablas, de los diferentes lineamientos que deben tener las empresas y las funciones públicas en la organización de la información y de los fondos documentales. El acuerdo 006 del 2014, por medio de esta ley se reglamenta y se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 de la conservación documental, que inicialmente está plasmada en la ley 594 del 2000. El acuerdo 039 del 2002 del Archivo General de la Nación reglamenta las salas de retención documental para el desarrollo, cómo se elaboran, cuál es el procedimiento y qué pautas se debe tener para esto, según el artículo 24 de la ley 594 del 2000. En el acuerdo 042 del 2002, este trata de la organización de los archivos, la forma de organizar y ya. Entonces estábamos hablando de la organización de los archivos de gestión, la forma como se clasifican, se organizan, se levantan los inventarios, las características que este debe tener de acuerdo a las tablas de valoración documental, de acuerdo a cómo va a quedar cada oficina o cada dependencia. En el acuerdo 049 del 2000, este habla del desarrollo del artículo 61 de conservación de los documentos y el reglamento general de archivos sobre las condiciones y los edificios en el cual estos deben reposar, las condiciones ambientales, la temperatura, la higiene, el espacio adecuado, qué temperatura deben tener, se deben poner unos medidores de temperatura los cuales deben estar en constante funcionamiento, pues para evitar que si llega a haber mucho calor o mucho frío, evitar la humedad y se puedan dañar los documentos, o si hay mucho calor, pues la reproducción elevada de ácaros. Posteriormente estamos hablando del acuerdo 07 del 2014, donde nos explican cuáles son los lineamientos en caso de que algún expediente se llegue a dañar o se llegue a perder durante un proceso, cómo lo vamos a reconstruir, qué parámetros debe tener, cuáles van a ser las evidencias, quiénes y qué personas están en el proceso para realizar este procedimiento. Ya. En el acuerdo 041 del 2002 del Archivo General de la Nación, este nos reglamenta la entrega de documentos al archivo y a las entidades que se liquiden o se fusionen o que por algún momento, por alguna determinada catástrofe, se supriman. Entonces, cómo se debe entregar, a quiénes se le deben entregar, la forma como deben entregarse, entre tantos. En el acuerdo 11 del 2008 del Archivo General de la Nación, este nos indica cómo deben ser la función para la aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Entonces, cuáles son los parámetros, quiénes son las entidades que van a realizar este proceso, es decir, si a nivel distrital lo realiza el Archivo de Bogotá, la aprobación de las tablas, obviamente con el aval del Archivo General de la Nación y bajo el parámetro de ellos. En el acuerdo 063 del 2018 se reglamenta el comité evaluador de los documentos de archivo. Entonces, a raíz de esto,
pues el Comité Evaluador del Archivo General de la Nación se encarga también de avalar las tablas de retención documental a nivel nacional. En el decreto 2609 del 2012, este reglamenta las disposiciones de materia y gestión documental para las entidades del Estado, es decir, cómo deben mantener las entidades del Estado cada uno de los archivos para su desarrollo. Pues cada una de estas actividades, de las actividades que realizan las entidades del Estado, tienen que ver con mucha parte misional del país, y pues obviamente estos documentos deben estar muy bien ordenados y custodiados. El acuerdo 060 del 2001 nos hablan de la conservación documental, que los parámetros que se deben tener, cómo se deben organizar, por qué se deben mantener en ese orden. El acuerdo 003 del 2017, este reglamenta las condiciones para declarar los bienes de la cultura de carácter documental y archivístico. Entonces esta ley nos indican cuáles son los bienes pues, que nos interesan a nosotros a nivel cultural, cuáles son los que se declaran de patrimonio cultural. Entonces este acuerdo nos reglamenta pues esta parte. La ley 1712 del 2014 es la ley de transparencia, la cual nos habla de qué información se debe publicar para conocimiento de la ciudadanía y cuáles son sus condiciones, puesto que hay información que se considera pública reservada, se considera reservada y clasificada. Cada una de estas tienen unas características especiales, las cuales se parametrizan en esta ley. ¿Me avisas, por favor? Ya. La circular externa 001 del 2015 nos está hablando sobre la valoración documental, la reproducción de los mismos y cuál es la disposición final. La circular externa del 003 del 2017 nos están hablando de las tablas de retención documental, los criterios, cómo se deben hacer, que las entidades públicas las deben publicar, las entidades públicas con funciones públicas, es decir, las entidades del Estado, y las deben permanecer en un formato original, deben conservarse en las categorías documentales y las series documentales misionales de la entidad. Entonces nos explica bajo esta norma cuáles son los parámetros que lleva para realizar este proceso. El acuerdo 038 del 2002 del Archivo General de la Nación nos está hablando de en caso dado que un servidor público pues tenga los documentos de archivo, cuál es su uso, su organización, si éste renuncia, a quién se le debe entregar, o si una persona renuncia a él, cómo los debe recibir y bajo qué parámetros. Y la ley 594 del 2000 es la que nos dicta a nosotros como archivistas cuáles son nuestros parámetros para realizar la organización de los archivos, y a nivel tanto de entidades públicas como privadas. Ya. Para el caso de las tablas de valoración documental, la normatividad que la rige, empezamos por la 594 del 2000, que es donde nos indican cuáles son los qué es un fondo documental, un fondo de valoración documental y cuáles son sus características. En el acuerdo 15 del 2003, este nos indica que lo que tenemos que hacer es para la valoración de estos documentos. En la ley 734 del 2005 es el Código Único Disciplinario, por medio del cual se realiza la ley, por medio de la cual se rigen los parámetros para que
si alguna persona tiene alguna falla, se filtra información, algo a nivel distrital y nacional de las entidades del Estado, por medio de este código hacemos uso para que se respeten los lineamientos de los documentos. En el decreto 1382 de 1995, esta es la ley que hace referencia a la transferencia documental histórica de los archivos y los parámetros que se deben tener para llevar a cabo este procedimiento. En el acuerdo 11 de 1996, este nos habla de los documentos, cómo se deben conservar y cuál debe ser su organización. En el En el acuerdo 039 del 2002 es el procedimiento en el cual se aplican las salas de retención documental para los fondos, para las salas de valoración documental. También tenemos que es un fondo acumulado. Un fondo acumulado es todo documento que en el transcurrir de una entidad, en el tiempo que lleva de creada, acumuló su información y no tuvo un orden lógico. Entonces, en un fondo acumulado encontramos documentos sin organizar que pueden ser tanto emisionales como no, pero que en ese momento se vuelve bastante dispendioso buscar la información y pues es muy difícil que la gente pueda acceder a la información fácilmente. También tenemos que para los fondos acumulados debemos verificar que no se encuentren dentro de la tabla de retención documental y la tabla de valoración. Ellos para organizar esos fondos acumulados se necesita verificar la estructura orgánica que ha tenido en el transcurrir del tiempo la entidad y así de esta manera saber a qué entidad perteneció en su momento y a qué área de la entidad pertenecen actualmente. El fondo documental acumulado es cómo se diagnostica qué es lo que debe tener. Entonces debemos saber a qué referencia hace, dónde está el nombre de los archivos, la ubicación, qué estructura orgánica tuvo en su momento, cómo se encuentra organizado, si lo tenemos de pronto lo encontramos pues en carpetas, en acetas, amarrados, en tomos, paquetes, libros. Hay varios soportes en los cuales los podemos encontrar. Si de pronto por ahí en ese fondo encontramos algún inventario o alguna tabla de retención documental que en su momento haya existido en la entidad y nos sirva como soportes para saber de qué forma se va a organizar la información en ese momento. Ya. Listo. Para realizar un diagnóstico documental debemos tener en cuenta la cantidad de información que tenemos para realizar el levantamiento documental y sacar una muestra. Esta puede ser del 10% aproximado de la información que está allí para poder conocer de qué manera se puede empezar a trabajar y realizar la clasificación documental de estos mismos documentos. Entonces, para la reconstrucción histórica institucional, entonces debemos saber las estructuras orgánicas que hayan tenido, que tengan actualmente, desde qué año aproximadamente podemos encontrar documentos. Tenemos las primarias, las secundarias, y de allí debemos empezar a arrancar qué tipo de documentos encontramos, toda esta información, normatividad que los regía, cada uno de los documentos que tenga, la evolución orgánica de la institución, como ya lo había dicho anteriormente, y se elabora unas tablas de valoración de acuerdo a los parámetros que el Archivo General de la Nación nos ha brindado desde su inicio como tal, de guiador, por decirlo de alguna manera, respecto a esta información. Entonces, todo eso es lo que encontramos, una estructura, qué evolución ha tenido, la función,
de acuerdo al área correspondiente. Entonces, Ya. la manera como debemos entrar a realizar una intervención de un fondo documental, esta se debe realizar por medio de una clasificación de documentos. Uno a uno se realiza si están sueltos, si están en carpetas, verificamos el área en el cual corresponde, de qué años, cómo la tenían organizada, los procesos, si son procesos, se van organizando de acuerdo a cada una de las características que el mismo documento nos vaya indicando, ya que con el documento nos debemos guiar para saber a qué área o parte de la entidad perteneció en su momento. Las tablas de valoración documental son el producto del análisis que se ha realizado un fondo acumulado